Querida Blanca, esperamos que te encuentres bien. Nosotros, por nuestra parte, ¿para qué mentirte? Estamos fatal. Desde que te fuiste, esto es un desastre. Ropa sucia por todas partes, montañas de platos que se amontonan en el fregadero, camas por hacer, polvo que se acumula en las estanterías, y todos, absolutamente todos, nos hemos apuntado a la moda "la arruga es bella", porque la plancha aquí no la mueven ni los duendes. Nos ha entrado una alergia planchín que solo con verla en la plancha nos salen sarpullidos. Y eso por no hablar de la comida, gracias a que todavía no se ha inventado la comida preparada, que si no, estaríamos comiendo pizza cada noche y las conservas se nos saldrían por las orejas. Esto no puede seguir así. Gruñón no para de gruñir. Feliz ya no se ríe tanto ni todo se lo toma tan a la ligera como siempre. Incluso lo he llegado a ver enfadado. Mocoso, aparte de haber acabado con todas las existencias de pañuelos, ahora va dejando sus regalitos por debajo de las mesas, de las sillas y en cualquier lugar donde se le ocurre. Dormilón ronca. Sí, ya sé que antes también roncaba, pero ahora es una máquina de ronquidos y con ese ruido que parece el de un jabalí enfurecido, no hay quien duerma. Tímido se ha vuelto un descarado y contesta por todo. ¿Te acuerdas de que antes se ponía rojo por cualquier cosa? Pues ahora es él el que nos pone rojos a los demás, pero de ira. A la mínima que le dices, te suelta una fresca. Mudito sigue mudo, eso sí, pero ha aprendido no sé de dónde una serie de gestos que casi sería mejor que hablara. Y yo, sabio, que se supone que era un tío listo y que controlaba el asunto, no tengo idea de qué hacer ni cómo gobernar esta situación. En el trabajo las cosas no van mucho mejor. El capataz de la mina ya nos ha advertido de que si esto continúa así, no sabe qué hará. Que es su fina manera de decirnos que de una patada iremos los 7 a la calle. Nos ve distraídos, dice. ¿Distraídos? ¡Ja! Lo que estamos es en las nubes. El otro día Feliz se puso a picar un tronco de los que apuntalan, la galería, y por poco se nos cae el túnel encima a todos. Y eso que tenía una veta de oro bien gorda delante de sus ojos, no la veía. Antes volvíamos contentos después del trabajo cantando nuestra canción. Ahí voy, a casa a descansar, tralala, tralala, ahí voy. Que ya sé que era una cancioncilla tonta, y desde el punto de vista musical tampoco era gran cosa, pero nos daba marcha y andábamos marcando el paso alegremente. Ahora volvemos en silencio, arrastrando los pies con desgano, y llegamos hechos polvo a casa donde nadie ni nada nos espera. El desánimo cunde entre los muchachos. Blanca, y nos pasamos la vida repitiendo: si estuviera aquí Blanca no habría pasado esto. Seguro que no te atreverías a decir esto con Blanca delante. Se lo voy a contar a Blanca en cuanto la vea, sin pensar que tú ya no estás entre nosotros. Seguro que te lo estás pasando de miedo con tu apuesto príncipe, con tu amorcito rubio de ojos azules, de baile en baile y de fiesta en fiesta. Pero aquí haces mucha falta. Tú revolucionaste nuestro mundo, que antes de que llegaras era un poco aburrido, eso sí, pero limpio y ordenadito. Y si no te lo crees, léete el cuento que escribieron los hermanos alemanes esos. Y nos acostumbraste mal. Pues de tener que hacer todas las tareas y dejarlo todo preparado antes de salir a la mina, pasamos a levantarnos y tener las tostaditas a punto, el café calentito y la mantequilla, la mermelada de arándanos recién hecha. De una cosa a otra hay un mundo y ahora no nos adaptamos. La tristeza se ha apoderado de esta casa y ya tenemos cita con el doctor Sigmundo, un médico de la cabeza muy bueno que nos ha recomendado Brunilda, una bruja con doble personalidad a la que de vez en cuando le entran ataques de bondad. Además, antes nuestra vida tenía emociones fuertes. Lo mismo llegábamos un día a casa y te encontrábamos con el corpiño tan apretado que parecía que te habías ahogado, y con un peine emponzoñado clavado en la cabeza, o con un trozo de manzana envenenada en la garganta. Todos regalitos de tu madrastra, la del espejito. Volvíamos a casa con el corazón en un puño,
Y cuando no te había pasado nada, nuestro alivio era tremendo. Y si te había pasado algo y conseguíamos recuperarte, volverte a la vida, la alegría todavía era mayor. La manzana envenenada. Era como si hubiéramos ganado el concurso de tiro con arco del bosque. Nunca hemos sido tan felices como cuando estabas entre nosotros. Hemos ido descubriendo, hemos ido confesando, mejor dicho, que todos estábamos secretamente enamorados de ti. Era un amor ideal, platónico, porque tú estabas allá arriba y nosotros aquí abajo, nunca mejor dicho, pero al menos te veíamos cada día. Así que te puedes imaginar las pestes que echamos del príncipe que se llevó a nuestra diosa, que eras tú. ¿Y ahora qué? Una vida de aburrimiento, sin esperanza ni horizontes. Somos conscientes de que el paraíso se ha ido y no volverá, pero no podemos seguir en este infierno. Nos haría mucho bien si pudieses venir a visitarnos y aconsejarnos algo. Yo he perdido toda autoridad, he extraviado el rumbo y no sé cómo enderezar esta nave. Tuyos afectísimos, Sabio y los otros 6 enanos. Postdata. La mancha que hay al lado de enanos es parte del regalito que ha dejado Mocoso, que ya ves que no respeta ni la correspondencia. Querido Sabio, Gruñón, Mocoso, Feliz, Tímido, Dormilón y Mudito, enanitos míos, en primer lugar he de deciros que me hizo una ilusión bárbara recibir vuestra misiva desde el bosque, con ese olor a humedad y podredumbre que había olvidado, con ese rastro de aroma salvaje, mezcla de sudor, humedad de la mina y hojarasca en descomposición que iba dejando por donde pasaba, sin olvidar el detallazo tan cool de la hoja dentada como sello. Perdonad si hablo de esta manera tan cursi y digo palabras como bárbara, cool y misiva, pero es que me tienen frita aquí en el palacio con el lenguaje culto y ya no puedo decir palabras como cacho, estao o cansá, si hasta me han puesto un profesor de dicción y retórica. Se pasa el día corrigiéndome cada vez que abro la boca. Estoy más quemada que una crème brûlée, que por si no lo sabéis, es una crema catalana, más quemada que el fondo de una buena paella. Socarrá estoy. Bueno, a lo que íbamos. Estaba ilusionadísima al recibir noticias vuestras y tardé una eternidad en abrir la carta, imaginándome qué cosas tan lindas me contaríais, rememorando los gratos momentos que pasé en vuestra compañía. ¿Veis? Ya me ha vuelto a salir la vena pussy. Pero claro, no me esperaba en absoluto el desastre que había dentro, ese rosario de catástrofes y calamidades. Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Os habéis vuelto lelos o qué? Así no podéis seguir. No, no y no. De ninguna de las maneras. A esto hay que poner resolución desde ya. ¿Qué es eso de que mi tímido se haya vuelto tan descarado? Y lo del gorrinazo de Mocoso. Es que no me lo puedo creer. Por no hablar de lo que me cuentas de Feliz y los demás. Me dejas helada de una pieza. Entiendo lo que me dices del paraíso. Si es que teníais un chollo conmigo, queridos. Bueno, una ganga, que chollo tampoco me dejan decirlo. Claro, no habíais catado lo bueno. Os apañabais como buenamente podíais. Casi como monjes en un convento. Pero amigos, entonces llegué yo, la Blanca, una chica tímida, alegre, con buena voz y mejor mano en la cocina, y se acabó la comida bazofia y el trabajar en la casa, el chollo padre, a la porra el protocolo. Se acabó hacer las camas, lavar la ropa, barrer, planchar, quitar el polvo, limpiar el baño, un baño para 8, por Dios, zurcir los calcetines y todo el resto, que para qué os voy a cansar enumerando. Claro, a mí no me importaba, porque entre que te saquen el corazón y se lo coma la cachobruja de tu madrastra, frito con guarnición de patatas y pimientos, o trabajar todo el día como una esclava, pues ¿qué quieres que te diga? Escoges lo de la esclava, a ojos cerrados. Pero a mí lo que me molestaba mucho es que nuestros amigos alemanes, los hermanitos Grimm, lo presentaran como si fuera una bicoca, el superchollo, la ganga padre. Y no, eso sí que no, porque allí faena había para dar y vender. Y anda que no os acostumbrasteis pronto a no dar ni golpes, señoritos, porque sí, al principio todo muy bien, qué limpio está todo, qué buena la comida, qué voz tan bonita tienes, qué dulce que eres, ¿y quieres que te ayudemos en algo? Pero poco a poco empezaron los, ay, es que a mí no me gustan las lentejas con chorizo, y los, ¿podrías volver a sacarle brillo a mis zapatos? O, hija, calla un ratito, no cantes tanto que me tienes la cabeza loca. Claro, una no es de piedra. Y tuvimos nuestras pequeñas broncas, aunque la cosa no pasó a mayores, sobre todo desde que me planté y dije que no recogía ni un calcetín más que no estuviera en el cesto, y que quien no pasase la escobilla en el váter lo iba a tener crudo y se iba a tener que buscar un rinconcillo en el bosque. Me costó, pero al final lo conseguí. Conseguí que metierais la ropa sucia
sucia en el cesto, que pasaseis la escobilla y que dejaseis de eructar en la mesa después de comer. Sí, sí, quizá no lo recordéis muy bien, porque la memoria es muy traidora y uno solo se acuerda de lo que le conviene, pero eructabais sonoramente al acabar de comer. Y si yo lo logré y vosotros antes, según contaban los Grimm, teníais la casita limpia, pues hay que volver a conseguirlo, volver a vivir como las personas y no como cerdos salvajes, porque por lo que contáis, la casa debe parecer una pocilga. En estos momentos me es imposible desplazarme hasta el bosque para intentar arreglar las cosas, pues estoy poniéndome al día en el asunto del protocolo. Otro día os explico qué significa esta palabreja, pero sí os puedo dar unos consejos y unas recomendaciones que en caso de no ser seguidas me harán enfadar de verdad. La primera es que hay que lavar la ropa. Leyendo vuestra carta casi podía imaginar el hedor, la peste que debe hacer toda esa ropa sudada y sucia de la mina. Bueno, no tengo que imaginármelo, el papel se ha quedado impregnado con ese perfume, así que ya estáis haciendo una montaña, la cargáis en la carreta y al río a lavar, o eso o a quemarla toda y comprar ropa nueva. Aunque con lo tacaños que sois, esta solución me parece inviable. Lavar es divertido, os lo digo yo. Además, de paso, podéis lavaros a vosotros mismos, que me da la impresión de que también os está haciendo falta un restregoncito. Podéis cantar la canción de las lavanderas. Sí, sí, esa que me cantabais a coro mientras mirabais como yo lavaba vuestra ropa. Y una vez hecha la colada y tendida, sí, hay que tenderla, ella sola no sabe colgarse en el tendedero. La segunda cosa es la cocina, porque me imagino que debe andar todo manga por hombro y cada cosa por un lado. Gruñón y Feliz, que se complementan perfectamente, recogerán hasta el último trasto: saleros, especieros, platos, vasos, huesos de aceituna, mondas de manzana. Mocoso y Dormilón fregarán los platos, sin dormirse y sin dejar regalitos en los bordes. Y Tímido y Mudito barrerán e irán guardando lo que se vaya fregando, bien ordenado y en su sitio. De coordinar todo ese trabajo te encargas tú, sabio, y no te pasará nada, ni te saldrán ronchas ni sarpullidos si secas los platos mientras vigilas que todo vaya viento en popa. La tercera cosa es zafarrancho general: airear la casa, barrerla entera, fregar los suelos, quitar el polvo, sacudir los colchones y limpiar los cristales. Lo mejor es que os lo toméis con calma y cada día hagáis una de estas tres cosas. El primero la ropa, el segundo la cocina y por último el aseo de la casa. Y así no os cansaréis. Pienso estar vigilándoos. Tengo mis espías que me dirán cómo van las cosas. Ah, y esto es muy importante: no sirve de nada hacer todo este trabajo si al día siguiente seguís otra vez igual. Hay que mantener la casa en orden. Trabajo de mantenimiento se llama esto. Para lo cual, cada uno se deberá hacer cargo de unas tareas. Como son pesadas y repetitivas, hacedlas rotativas. Y esta palabra no tiene nada que ver con vuestros eructos. He dicho, ni una protesta, ni un a mí me apetece más hacer otra cosa, ni por supuesto ya lo haremos mañana. En cuanto recibáis esta carta, tenéis 3 días para dejarlo todo como los chorros del oro. Y ay del que intente escapar de sus obligaciones, se las tendrá que ver conmigo, con la Blanca, y ya sabéis cómo las gasto cuando me enfado. Por lo que respecta al enamoramiento, es que no me extraña lo más mínimo, queridos. Solo pudiendo elegir entre las brujas y yo para enamoraros, estaba cantado. Pero claro, comprenderéis que ahora que acabo de conocer a mi amorcito rubio, como vosotros lo llamáis, pues no voy a dejarlo y casarme con todos vosotros, ¿no? De todas maneras, habrá que buscar alguna solución para esto. Ya pienso alguna cosa, aunque no estaría de más que, mientras tanto, consultaseis al tal doctor Sigmundo, con quien decís que ya tenéis hora. Bueno, os dejo que tenéis mucho trabajo por delante. Vuestra afectísima Blanca de las Nieves. Postdata, el de las Nieves del nombre me lo ha puesto el maestro de heráldica. Dice que suena más noble, más chic. Ya me ha encargado un escudo de armas con unas montañas nevadas y con un gorro y unos guantes a un lado y unos esquís al otro. Quedará buenísimo.